Vamos a avanzar un poquito con la teoría y después volvemos para practicar más lagrangiano. Ustedes pueden hacer cualquiera de la guía práctica que pida la maximización de la utilidad o las funciones de demandas compensadas, perdón, marshallianas u ordinarias, ¿sí? Esas son las que pueden hacer. Frenan cuando le pide elasticidad, que después lo vamos a ver. Bueno, ahora avanzamos un poco más con la teoría y, bueno, vamos a ver qué sucede con toda esta información que fuimos obteniendo, ¿sí? Nosotros habíamos visto que las variaciones de los precios de alguno de los dos bienes generaba rotaciones en la curva de, perdón, en la recta presupuestaria, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Cuando variaba el precio de uno de los bienes, ¿qué es lo que pasaba? Rotaba. Rotaba, sí, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué rota? Porque o comprabas más de un bien o menos de un bien. Sí, o sea, pero que, a ver, alguien más que diga algo más distinto. A ver. A ver, Porque cambia ninguno. tu capacidad de compra según tu renta. mm, bueno, ninguno lo dijo. Porque cambia la pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? Está bien, cambia la pendiente de la recta presupuestaria y rota, sí, o sea, todo lo que dijeron está bien. Bueno, pero buscaba ese comentario. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos de la variación de los precios? Bueno, dadas las preferencias, el ingreso y el precio de los bienes, un consumidor maximiza la utilidad, que es la situación inicial, ¿sí? O sea, nosotros partimos de esa situación. Si el precio del bien X sube, se modifica la recta presupuestaria rotando hacia adentro, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Si el precio del bien X sube, se mueve para este lado la recta presupuestaria. Esperen que voy a usar los lápices que me brinda, después los borro. Entonces, ¿no? Si esta es la situación inicial, ¿sí? Tengo esta recta presupuestaria, y supongamos que este sería el punto óptimo, ¿sí? Si cambia el precio del bien X y aumenta, ¿sí? Puedo comprar menos del bien y voy a tener una nueva recta presupuestaria que sería esta, ¿sí? Ahora, si el precio del bien X baja, se modifica la recta presupuestaria y rota hacia afuera, ¿sí? Y rota hacia afuera, ¿está bien? Y tenemos una nueva recta presupuestaria. Eso es lo que habíamos visto, en las clases anteriores a las prácticas de Lagrangiano, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, a partir a partir de esta información teórica que nosotros tenemos, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta? Entonces, de acuerdo a los diferentes movimientos de los precios, van a ser lo que se conoce como la curva de precio-consumo, ¿sí? La curva de precio-consumo, la curva de precio-consumo, ¿sí? ¿Quién es? La curva de precio-consumo nace de las variaciones del precio de un bien, ¿sí? O sea, que todo lo demás, qué va a suceder con todo lo demás? Varía. ¿Cómo? Permanece constante. Permanece constante. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo que permanece? Si aumenta o disminuye el precio de un bien, ¿qué es lo demás que permanece constante? La renta. Preferencias y rentas. Ahí está, perfecto, sí. Entonces, se puede incluir todas las variaciones posibles del precio de un bien X, ¿sí? Manteniendo constante los precios de los otros bienes, la renta y las preferencias, como dijeron todos ustedes, ¿sí? Entonces, todo lo demás permanece constante. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces, cuando se pregunta, se olvidan de esta parte, ¿sí? Dicen, sí, porque aumenta el precio, disminuye el precio de un bien, y se olvidan de decir, manteniendo constante las preferencias, los precios de los otros bienes y la renta, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más. Si la curva de precio-consumo entonces representa las combinaciones del bien X e Y maximizadoras de la utilidad
correspondiente a todos y cada uno de los precios posibles del bien X. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta justamente eso, o sea, que nosotros lo que vamos a ver con la curva de precio de consumo es, para un bien X, vamos a ver todas las variaciones de precios que pueda llegar a tener, o un ejemplo posible, ¿no? Entonces vamos a ver que para cada recta presupuestaria va a haber un punto de tangencia, perdón, ¿por qué no? Va a haber un punto de tangencia, me salió mal, pero bueno, va a haber un punto de tangencia, ¿sí? En donde va a ser tangente a una curva de indiferencia, donde va a maximizar la utilidad, dada toda la información, ¿sí? Entonces, recuerden que para cada recta presupuestaria se tiene un punto óptimo dada las preferencias, ¿sí? Que va a maximizar la utilidad del consumidor, ¿sí? Entonces, la curva de precio de consumo va a representar la unión de todos esos puntos óptimos, ¿sí? Entonces, el conjunto de cestas óptimas de un mapa de curva de indiferencia que se obtiene cuando varía el precio del bien X, nos da la curva de precio de consumo. O sea, vuelvo para atrás de nuevo, y si yo tengo, supónganse que tengo estas 3 variaciones del precio del bien X, ¿sí? Igual ahora, vuelvo a repetir, vamos a hacer con números, ¿sí? Si tengo distintos puntos óptimos, yo lo que voy a hacer, voy a unir esos puntos óptimos, y esta unión va a ser la curva de precio-consumo, ¿sí? Es re prolijo escribir así. Igual ahora lo vamos a ver en la otra que está más prolijo, esto es un borrador. Bueno, entonces, sigamos para abajo. A ver. Entonces, nos vamos a concentrar, como dice acá, nos concentramos solo en las cantidades del bien X, y o sea, que se obtienen, ¿por qué? Porque varía el precio del bien X en este ejercicio, ¿sí? Todo lo demás permanece constante. Por eso dice, nos concentramos en las cantidades del bien X. Entonces, fíjense en el ejemplo. Tenemos cómo nace la curva de precio-consumo, ¿sí? Ante la variación del precio del alimento, ¿dónde está alimentos? Lo tenemos acá abajo, ¿sí? En el eje X, y permaneciendo constante todo lo demás, nace la curva de precio-consumo, PC de precio-consumo, uniendo los diferentes puntos óptimos que surgen de estas situaciones. ¿Está bien? Repito, la curva de precio-consumo, ¿cómo surge? Surge porque varía el precio de uno de los bienes, en este caso alimentos, y todo lo demás permanece constante. ¿Qué es todo lo demás? El precio, en este ejemplo, del vestido, la renta y las preferencias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a partir de las variaciones del precio, vamos a ir viendo cuáles son las cantidades óptimas y vamos a unir esos puntos óptimos. Entonces, por ejemplo, vamos a la situación, a ver cuál es la curva de indiferencia 1 acá. Bueno, vamos a ver el ejemplo el de la primera, En esta recta presupuestaria, ¿sí? En esta recta presupuestaria nos dice que, nos tira de dato que el precio de los alimentos es 2, ¿sí? En esta recta presupuestaria, ¿la ven? Y que para esta recta presupuestaria tengo una curva de indiferencia que es tangente en el punto C, ¿sí? En el punto C tengo que consumo 6 de vestidos y 4 unidades de alimentos. Lo único que me importa en este caso es concentrarme en alimentos, ¿sí? Entonces yo ven que acá tengo una tabla donde voy a volcar la información del alimento, de la variable alimentos, ¿no? O sea, la cantidad de alimentos y el precio de alimentos, ¿sí? La variable no, el bien, perdón. El bien de alimentos. ¿Qué es lo que voy a trazar? La información de cantidad y precio, ¿sí? Entonces, en el punto C, ¿qué me está diciendo? Ya me tiran el dato que el precio de los alimentos es 2. En la columna de precio pongo 2.
Y como cantidad óptima me está diciendo en el punto C que la cantidad óptima de alimentos es 4. Vuelco que la cantidad óptima de alimentos para ese precio es 4 unidades de alimento. ¿Sí? La siguiente recta presupuestaria, que tiene la U2, ¿sí? Me dice que, acá tengo la flechita, el precio del alimento es 1, ¿sí? Que el precio del alimento es 1. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la cantidad óptima para esa curva de indiferencia y esa recta presupuestaria donde el precio del alimento es 1? ¿Cuánto es la cantidad óptima de alimentos? 12. 12. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Alison. Bueno, ¿sí? Y entonces vuelco en el eje precio del alimento 1 y cantidad del alimento 12. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, ahora, uy, había 3 personas en la sala de espera. Esperen un segundito, chicos. Perdón. No lo veía porque estaba compartiendo, estaba usando ahí están los datos. Bueno. Una pregunta. ¿Cómo los puntos óptimos los sacamos haciendo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? ¿Cómo? Claro, los puntos óptimos, o sea, acá es la parte teórica, digamos, yo te lo estoy dando, pero los puntos óptimos vos sabés cómo, ya a partir de que sacás, sabés el lagrangiano, sabés cómo sacarlos, ¿sí? Sí. Pero igual está la parte teórica, digamos, sabiendo esos valores, ¿sí? Y conociendo, Ok. o sea, por eso yo di lagrangiano, o sea, vos con el lagrangiano, ¿qué es lo que sabes? Conocés la canasta óptima de bienes, dado los precios y la renta, ¿sí? Sí. Entonces, Sí, sí. entonces ese punto óptimo lo podés conocer, en Sí, el caso de que pero tengas ejercicio. Lo único que estás modificando es el precio viene dado por el mercado, ¿sí? Y tu renta no varía. Entonces lo que sí va a variar, a ver, déjame escribir ahora, voy a escribir. Dame un minutito. Acá. Lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada era, por ejemplo, que X1 o X, lo que sea, tenías el valor de la renta sobre el precio del bien X. ¿Sí? Y bueno, por ahí hay alguna constante dando vuelta por acá. El precio de la renta no se va a modificar, va a permanecer constante. Siempre que veas una línea arriba de una de las variables, significa que permanece constante y no varía, ¿ok? Entonces, lo único que va a variar en tu canasta óptima, esta era nuestra canasta óptima, ¿sí? ¿Está? Esta es nuestra canasta óptima. Entonces, lo único que va a variar en nuestra canasta óptima, o sea, va a variar ¿por qué? Porque va a variar el precio del bien X, porque la renta va a permanecer constante. En los ejercicios que yo te di, ¿sí? Lo único que va, si te pido obtener la curva de precio-consumo, es que va a variar el precio del bien, ¿sí? Y entonces a partir de eso va a variar la cantidad óptima del bien X. Si esto no varía, no va a variar. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. En la primera recta presupuestaria te están diciendo que el precio del bien es 2, ¿sí? Entonces tu canasta óptima va a ser, ya te tira el dato, va a ser 4. Este dato ya te lo tira, porque estamos haciendo la parte teórica, ¿sí? ¿Se entiende, Francisco? sí, sí se entiende. ¿Sí? Ah, bueno, bárbaro. Entonces, esperé que saco esto, porque esto recién no me dejó ver que tenía alumnos en espera. Ahí está. Bueno, entonces, cuando dijimos recién, cuando la recta presupuestaria ahora te indica que el precio de alimento es 1, ¿sí? Cuando es 1, pones acá 1, como dijo la compañera, el precio, la cantidad óptima en el punto B de alimentos es 12, y escribo 12, ¿sí? Ahora, cuando la recta presupuestaria cambia, acá está la flechita, y el precio del alimento es 0,5 centavos, ¿cuál es el punto óptimo para este precio en la nueva recta presupuestaria? Que no hable la compañía. 20, sí, muy bien. O sea, es el punto D, acá no se ve, pero ahí es el punto D que te dice que tenés 20 unidades óptimas de alimento, y lo escribo, ¿sí?
¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, yo entonces, ¿qué pasa? Dame un momentito. Con toda esta información, yo tracé, con toda esta información que me dio el gráfico, yo hice esta tabla. ¿Sí? Con toda la información del gráfico, yo hice esta tabla con dos variables. Variable precio y variable cantidad de un bien, en este caso alimento. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo llego a trazar todos estos puntos óptimos nuevos, el punto C, el punto B y el punto D, esa unión de esos puntos óptimos da nacimiento a lo que se conoce como la curva de precio-consumo. ¿Sí? Repito, la curva de precio-consumo, ¿de dónde nace? Nace de la variación del precio del alimento, permaneciendo todo lo demás constante, uniendo los diferentes puntos óptimos que surgen de estas situaciones. ¿De qué situación? De la variación de del precio de uno de los bienes que te modifica la recta presupuestaria. Entonces vos trazás la curva de precio-consumo, o sea que la curva de precio-consumo, ¿sí?, la dibujás en el gráfico tradicional, digamos, donde tenés la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. Gracias a la curva de precio-consumo y la información que tenés acá brindada, podés resumirla, digamos, en esta tabla con dos variables, precio y cantidad de alimentos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Por esta información, por la curva de precio-consumo que te permite resumirlo en una tabla, nace otra curva, que es la famosa curva de demanda del individuo. Espera que no la puedo... Ahí está. Tengo que borrar. Perdón. Sí. Entonces nace la curva de demanda del individuo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por esta información que yo marqué recién, puedo dibujar otra curva, que es la curva de demanda del individuo. Fíjense, si yo tengo dos variables acá, ¿qué dos variables tengo? El precio del bien y la cantidad del alimento, en este caso, que es el bien, que analizo. Fíjense que voy a trazar un gráfico con estas dos variables, precio y cantidad. Precio y cantidad. Precio y cantidad, ¿sí? Fíjense que yo paso de este gráfico donde tenía las cantidades de los dos bienes, a un gráfico donde tengo el precio de uno de los bienes y la cantidad de uno de los bienes, ¿sí? Y esta curva se va a llamar la curva de demanda del individuo, de alimentos del individuo. ¿Cómo la vuelco? Bueno, justamente con esta información que yo había resumido recién, ¿sí? Entonces voy a poner acá todos los precios que fueron variando y las cantidades óptimas que fui obteniendo para estos precios, ¿sí? Cuando el precio era 2, era este punto que está acá, la cantidad óptima de alimentos era 4. Cuando para el precio de 2, la cantidad óptima era 4, ¿sí? O sea, se corresponde con el eje de arriba, con el gráfico de arriba. Cuando el precio era 1, que teníamos el punto B de tangencia, en la cantidad óptima, ¿cuánto era? 12. 12. Perfecto. Marco un nuevo punto que lo llamamos F. Cuando el precio es 0,5, la cantidad óptima es 20. 20, ¿sí? Bueno, y entonces, uniendo estos diferentes puntos, me permite identificar la curva de demanda de alimentos del individuo. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando ustedes tengan que explicar cómo nacen estas curvas, tienen que dar toda esta explicación que di recién, ¿sí? Cuando se pide, si se pregunta en el parcial, en el final, recuperatorio, lo que sea, ustedes tienen que, digamos, contar toda esta historia, ¿sí? Ahora bien, sigamos avanzando. Entonces, la curva de demanda del individuo relaciona la cantidad que compra un consumidor de un bien con su precio. Está bien, es lo que acabamos de ver recién. En todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor va a maximizar la utilidad satisfaciendo la condición de la relación marginal de sustitución,
que es igual a los precios, ¿sí? Cuando baja el precio de X, también disminuye la relación de los precios y la relación marginal de sustitución. Entonces, se obtiene a partir de la curva de precio-consumo, como dije antes, o sea, esta curva de demanda del individuo surge a partir de la curva de precio-consumo, ¿sí? De toda la información que se vuelca. Se tiene en cuenta las cantidades óptimas del bien X de acuerdo a los diferentes precios del bien X, ¿sí? Que van a generar nuevas rectas presupuestarias. ¿Está? Entonces, en la curva de demanda del consumidor tenemos todos puntos óptimos, donde vamos a ver diferentes relaciones marginales de sustitución que se igualan a los precios, ¿sí? Es lo que dice acá. En todos los puntos de la curva de demanda del consumidor maximiza la utilidad satisfaciendo la condición de relación marginal de sustitución que es igual a la relación de precios, ¿sí? Cuando baja el precio de X, también disminuye la relación de precios y la relación marginal de sustitución. Entonces, ¿podemos hablar de qué pasa con las variaciones de la renta? Hasta ahora lo que vimos hasta ahora fue que, por eso se llama curva de precio-consumo, porque lo único que vimos hasta ahora era cómo afectaba la variación del precio de uno de los bienes, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar si varía la renta? ¿Está? ¿Qué pasa si varía la renta? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, vamos para abajo. ¿Cuáles son los efectos de las variaciones de la renta? Es lo que vamos a ver. A partir de ver eso, vamos a ver que nace la curva de renta-consumo. Al igual que habíamos visto antes, que teníamos la recta de precio-consumo, esta se va a llamar la curva de renta-consumo. La curva de renta-consumo te va a mostrar todas las combinaciones del bien X y del bien Y, maximizadoras de la utilidad, correspondiente a todos los niveles de renta, manteniendo constante, ¿qué cosa, chicos? A ver, lo corro si no lo leo. Si aumenta solo la renta, ¿qué es lo que va a permanecer constante? Los precios. Los precios. Precios, las preferencias. Y las preferencias, excelente, bueno, ya lo tienen bastante. Algunos, al menos, los que hablan, lo tienen claro, ¿sí? Entonces la curva de renta-consumo muestra las combinaciones de bien X e Y que maximizan la utilidad correspondiente a todos los niveles de renta y manteniendo constante, es muy importante que lo digan, los precios y las preferencias, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que en este caso, con la curva de renta-consumo, se marca mucho el tema de la pendiente, ¿sí? En el caso anterior no se señala mucho, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de acuerdo a cómo sea la pendiente, vamos a clasificar al bien. Entonces, generalmente se habla de que puede tener pendiente positiva porque aumenta tanto el consumo del bien X como del bien Y cuando se incremente la renta. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Sigamos avanzando un poco más en qué es lo que nos dice la curva de renta-consumo. La curva de renta-consumo es el conjunto de cestas óptimas de un mapa de curvas de indiferencia que se obtiene cuando varía la renta, recuerden eso. Cuando varía la renta se traslada a la recta presupuestaria porque permanece constante los precios, y la pendiente de la recta no se modifica. Recuerden eso. ¿Se acuerdan que yo yo se los mostré en unos gráficos y les comenté? Cuando aumenta la recta presupuestaria se traslada, ¿sí? Esperen un segundito. Si nosotros teníamos esta original, ¿sí? Recta presupuestaria, si aumentaba la ingreso, la recta presupuestaria, ¿hacia dónde se trasladaba? Hacia la derecha. Hacia la derecha, perfecto. El aumento de la renta generaba una traslación, ¿no? Los aumentos generan los movimientos hacia la derecha de la recta presupuestaria a medida que aumenta, y si disminuye, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces nosotros justamente vamos a ver estas situaciones. ¿Qué pasa cuando la recta presupuestaria se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda por variaciones de la renta, ¿sí? Manteniendo todo lo demás constante, y esas traslaciones van a generar nuevos puntos óptimos porque toda recta presupuestaria tiene tangente, tiene un punto de tangencia con la curva de indiferencia que muestra un óptimo, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos las clases pasadas. ¿Voy rápido? ¿Me van siguiendo? Sí.
Sí, vamos bien, Sí, vamos bien. profe. Bueno, genial. Las variaciones de la renta, entonces, dadas sus preferencias, su ingreso y el precio de los bienes, un consumidor maximiza su utilidad. Eso es lo que sabemos, ¿no? Dadas las preferencias, el ingreso y el precio, el individuo busca maximizar su utilidad, busca maximizar su bienestar, digamos. Dada esta información, entonces, ¿qué pasa? Si la renta aumenta, se va a modificar la recta presupuestaria, como les comenté recién. Si aumentaba la renta se trasladaba hacia la derecha, ¿no? Desplazándose hacia afuera y en paralelo. Eso. En paralelo significa que no se modifica, ¿qué cosa? No se modifica la... Pendiente. Perfecto, excelente. Si su renta disminuye, se modifica la recta presupuestaria desplazándose hacia adentro en paralelo, ¿no? Acá, en grafiquitos sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que todas estas variaciones dijimos que iba a dar nacimiento a la curva de renta-consumo. Y la curva de renta-consumo va a dar nacimiento a la curva de Engels. Veamos primero cómo se obtiene la curva de consumo, de ingreso-consumo, perdón. Entonces, estén atentos que voy a ir a hacer participar a alguno al azar, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta recta presupuestaria inicial, ¿sí? Ven que hay una curva de indiferencia que se llama I1, y voy a tener un punto óptimo de tangencia en el punto A, ¿sí? Ven que acá yo lo fui dibujando. En esta recta presupuestaria inicial, ven que acá esperen que la voy a marcar con lápiz. Yo le marqué que la renta es 100. El punto óptimo es A. ¿Está bien? Entonces, denme un minuto. Entonces, Brian Pérez, ¿estás ahí? No está. Bueno, sigamos. Agustín llama. Perdón, acá contestó tú. Bueno, Brian Pérez, decime cuánto es la cantidad óptima para el bien X, dada la renta de 100. ¿Lo podés contestar? Si no podés, si no lo entendés, me decís. Lo escribís en el chat. Bueno, veamos otro compañero. ¿Me contesta? No se sabe por qué me contesta. Bueno, Agustín llama. O Brian Agustín contesta. Decime, ¿cuánto es la cantidad óptima cuando la renta es 100 en el punto óptimo A? 10. 10, ¿sí? A ver, ¿contestó? Sí, ahí contestó. Bueno, bien. Entonces, tenemos que 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a trazar esta información de las variaciones de la renta y los puntos óptimos del bien X, en este caso, en una tabla, ¿sí? La vamos a volcar. Entonces vamos a ver, fíjense que yo lo que puse fue, cuando la renta es 100, la cantidad óptima del bien X es 10, ¿sí? Vamos para la segunda recta presupuestaria, donde me dice que la información me está diciendo que la renta aumenta a 200. En B2, en la recta presupuestaria llamada B2, la renta es de 200. Y el punto B, no se ve bien, me dice que es el punto óptimo con esta nueva recta presupuestaria. Y para el bien 2, esa cantidad óptima es de 20. Cuando la renta es de 200, la cantidad óptima del bien X es 20. ¿Sí? Bueno, sigamos. Cuando tenemos otro incremento de la recta presupuestaria, que es la B3, la renta pasa a ser 300, ven que estamos analizando un aumento nada más. La renta es 300, ¿sí? Y tenemos un nuevo punto óptimo, ¿sí? En el punto C, que es tangente a esta nueva recta presupuestaria. En este caso, la cantidad óptima del bien X es 30, ¿sí? Ahora, otro análisis más te está diciendo que aumenta de nuevo la renta a 400, tenés un nuevo punto óptimo que es el punto D, y que te dice que la cantidad óptima del bien X es 40. Trazo esa información acá. 400 igual a 40. ¿Ok?
Bueno, esperen que borre, y voy a hacer una pregunta. ¿Está? Ay, Dios. Bueno, entonces, tenemos en resumen el ingreso y las variaciones del ingreso. Ven que dice si varía la renta o el ingreso. Tenemos las diferentes cantidades óptimas del bien X. Vamos a ver que la unión, ¿ven? La unión de todos estos puntos óptimos, que es A, B, C y D, con las cantidades de 10, 20, 30 y 40 del bien X, me señala lo que se conoce como la curva de renta-consumo, porque analiza solamente las variaciones de el ingreso y de la cantidad del bien X, ¿sí? Pues se puede llamar, lo pueden encontrar en los manuales como curva de renta-consumo o curva de ingreso-consumo. ¿Está bien? Es lo mismo, ustedes ya saben. Ahora bien, Bruno Mastelona está. Sí, me contestan por chat. Sí, bueno, Bruno, entonces, yo ahora voy a volcar esta información en un nuevo eje. ¿Qué variables voy a utilizar en ese eje, Bruno? ¿Cómo? Yo esta información que acabo de dar, o sea, toda esta información que resumí, la voy a volcar en un nuevo gráfico, ¿sí? Voy a dibujar un gráfico, un eje, como un X e Y, o sea, los gráficos que venimos haciendo, pero ¿qué variables voy a poner? ¿Vos qué pensás? ¿Qué variable pondría? Los precios, No, no, pensalo bien, mirá bien lo que te acabo de mostrar. no sé, la renta, bueno, Bien, la renta, sí. y la cantidad del bien. Ahí está, listo, Bruno, muy bien. ¿Sí? Entonces, toda esta información que nos permite identificar cuál es la curva de renta-consumo, o sea, nos permite también resumir esta información en esta tabla, que por eso la dibujé, ¿no? Como Bruno se dio cuenta, dijo, con un poco de duda, pero después me parece que se dio cuenta, es que, bueno, esta información resumida te muestra dos variables clave, que es el ingreso y la cantidad del bien X, ¿sí? Entonces, esa información la voy a dibujar acá. Entonces, en este gráfico, donde tengo por un lado la renta y por otro lado las cantidades óptimas del bien X, ¿sí? Entonces, vamos a usar la información que teníamos recién y la vamos a resaltar, ¿no? Entonces yo decía, cuando la renta era de 100, y escribo, cuando de la renta es 100, ven que acá tengo la variable renta, ¿sí? Y acá tengo la variable cantidad del bien X. Cuando la renta es 100, la cantidad óptima del bien X es 10. La cantidad óptima, pum, dibujo, 10 y 100, ¿sí? Vamos con la segunda. La segunda fila, cuando la renta es 200, la cantidad óptima del bien X es 20. Es 20, acá está, tengo un nuevo punto. Ya podría trazar una recta, pero bueno, seguimos avanzando. Cuando la renta es 300, es el punto C, ¿sí? La cantidad óptima es 30, ¿sí? Cuando la renta es 400, la cantidad óptima, es 40. Entonces, si yo voy a unir todos estos puntos, ¿sí? Que me da la información de las variaciones de la renta y las nuevas cantidades óptimas, esta recta que yo acabo de dibujar se conoce como la famosa curva de Engel, ¿sí? ¿Qué pasa? Les había comentado que la pendiente de la curva de Engel nos dice algo. En este caso, ¿qué información nos está brindando? A ver, la información que nos está brindando es que a medida que aumenta la renta, ven que a medida que aumenta de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, a medida que aumenta la renta, las cantidades consumidas del bien van aumentando, ¿sí? De 100 a 10, de 200 a 20, de 300 a 30 y de 400 a 40, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo es la relación de la variable renta con la cantidad del bien X? ¿Cómo es la relación? Es una relación directa, claro, ¿sí? Es una relación directa, ¿sí?
tiene, digamos, aumenta la renta, aumenta la cantidad, ¿sí? Entonces, esa relación que acabamos de señalar recién, es lo que se conoce como la relación que te identifica los bienes como bienes normales, ¿sí? En este caso, al tener esta pendiente positiva, que justamente te muestra una relación directa entre la cantidad del bien y la renta, te está diciendo que ese bien es un bien normal, ¿sí? Es en general la mayoría de los bienes que nosotros consumimos, ¿sí? La mayoría de los bienes que nosotros consumimos son bienes normales, ¿sí? O sea, cuanto más aumenta tu ingreso, mejor dicho, cuando aumenta tu ingreso vos tendés a adquirir más cantidades de ese bien, ¿sí? Los bienes normales. La pendiente, la curva de Engels, ¿puede tener pendiente negativa? No, A ver, sí. Y en caso de no ser un bien normal, supongo. Claro, exacto. La curva de Engels puede tener pendiente negativa, ¿sí? Que es el caso de los bienes inferiores. Si tiene una pendiente negativa es porque estamos hablando de los bienes inferiores. A ver, acá lo va a decir. Pero bueno, antes de que lo leamos, yo se los voy a como presentar. segundas marcas sería, por ejemplo. Claro, vamos a definir qué es un bien inferior. Un bien inferior son aquellos bienes que tienen, por ejemplo, si se trata de alimentos, perdón, si se trata de alimentos, tienen características nutricionales muy escasas, digamos, ¿sí? O también se hace referencia, identifica bienes de baja calidad, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico que siempre que yo doy de bien inferior es la carne, bueno, ahora se va a cortar y volvemos enseguida, es la carne picada común, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a una carnicería y piden carne picada común, ¿ustedes creen que es 100% carne? No. No, Ustedes no, tienen mucha grasa y a veces en las peores carnicerías la tiñen la grasa. Así que es muy asqueroso. Pero bueno, entonces la carne picada común tiende a ser un bien inferior, porque cuando aumenta tu ingreso, para la gente de bajos recursos que a veces compra carne picada común y y aumenta sus ingresos, tiende a dejar la carne común, carne picada común y va por un corte más magro. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces los bienes inferiores tienen esa característica, que tienen una relación como con el ingreso, la cantidad consumida. ¿Cómo es la relación? Inversamente.